Buenas tardes amigos y amigas de Radio San Carlos. Mauricio Dos con los controles y Wendy Siaja. Le damos la bienvenida a un programa más de Vivir para Existir. Una puerta abierta al autocuidado, está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. 1430 AM por Spotify y por las páginas de Facebook de Vivir para Existir y Radio San Carlos. Síganos, comparte el programa con todos sus familiares, amigos, conocidos, porque hoy es un programa muy diferente al que ustedes esperan. Feliz Día del Amor y la Amistad, hoy 14 de febrero, ¿verdad? Un día, eh, bueno, un día como todos los días, porque realmente el amor y la amistad es de todos los días, pero es un día comercial donde ocupamos el día también en el comercio, ¿verdad? Pero hoy, ustedes el tema es este amargado, ¿verdad? ¿Por qué hoy exactamente? Bueno, quédese con nosotros y con nuestro invitado hoy, que ya es de la casa, nuestro amigo psicólogo Gabriel Molina González. Gabriel, bienvenido a Vivir para Existir y muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Buenas tardes, Wendy. Agradezco de la manera más atenta tu invitación a este fino programa y agradezco a Dios la oportunidad que nos da de estar acá. Gabriel, un programa, un tema, ¿verdad? Que exactamente en esta fecha, que es un día que hoy recorremos las calles y vemos a todo el mundo con detalles, con flores, con regalos, con chocolates, ¿verdad? ¿Y por qué estoy amargada, verdad? Empecemos por ahí, ¿qué es la amargura? Es un tema tremendamente importante y creo que a pesar de que celebremos el Día del Amor y la Amistad, en esta fecha el lema del programa sigue siendo el autocuidado, ¿verdad? Y es un tema crucial precisamente para ese propósito, ¿verdad? ¿Qué es la amargura? La amargura es un estado psicológico interno, es decir, no pasa fuera de nosotros, sino dentro, que se alimenta de pensamientos, emociones y acciones centradas en el tema de que Dios, la vida u otras personas me han hecho algún tipo de daño o injusticia que no merecíamos. Y este estado, lo que pasa es que crece como una raíz cancerígena dentro de nosotros y poco a poco nos va contaminando, ¿verdad? Y nos puede llegar a atrapar por completo, ¿verdad? Y a convertirse en nuestro amo. Precisamente, pues antes preguntabas por qué hablamos de este tema, ¿verdad? Que precisamente muchas personas hoy pueden estar en este tipo de estado, ¿no? Y necesitan saber esto. Cuando hablamos de los estados de ánimo, bueno, eh, sabemos que todas las personas, pues pasamos por diferentes, ¿verdad? Entonces, nadie está exento y creo que nadie puede decir que nunca ha sentido amargura en su vida. Exacto, es muy difícil que no hayamos pasado por esto, ¿verdad? Es un estado común a la naturaleza humana, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que sea común no lo hace conveniente, ¿verdad? De hecho, pues es un estado, ¿verdad?, que perjudica por completo nuestra salud, como más adelante lo vamos a comentar. Una de las cosas más importantes que podemos preguntarnos es cómo podemos saber Si estoy amargado. si estamos amargados. Eh, Mi respuesta es muy directa. Lo podemos saber a través de nuestras actitudes, a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones, porque estas cosas revelan lo que hay dentro de nosotros. Cuando nosotros estamos amargados, y aquí quiero ser muy descriptivo en cuanto eh, describir una serie de actitudes, cuando nosotros estamos amargados, literalmente todo nos amarga, todo nos molesta, todo nos incomoda, nos volvemos muy hipersensibles, brincamos por cosas pequeñas,
sea, de lo mínimo hacemos un caos. De lo mínimo hacemos un caos. Tendemos a ser muy negativos, vivimos repasando lo malo que nos han hecho las personas y la vida, ¿verdad? Sea real o imaginario, ¿verdad? ¿Por qué digo imaginario, verdad? Porque la amargura también se alimenta de muchas suposiciones, cosas que nosotros suponemos sobre las personas y la vida que lamentablemente nos llevan a la amargura, ¿verdad? Otra cosa, digamos, es que nos volvemos muy criticones, todo lo criticamos. Y otra cosa que pasa es que podemos ser muy imprudentes, Ajá. y la amargura nos lleva a hacer comentarios tremendamente hirientes y despectivos hacia las personas a quienes muchas veces miramos por encima del hombro. Eh, Además, otra cosa que pasa con la amargura es que nos vuelve muy envidiosos, nos carcome la envidia, ¿verdad? Si no Y, podemos ver felicidad en otra y persona realmente nos molesta o éxito. notar el bienestar de las personas. Y debido a esa envidia que sentimos, que es una de las raíces de la amargura, ¿verdad? De las ramitas, tendemos también a volvernos unas personas chismosas, que Metiendo hacemos cizaña, chisme, como decimos. metemos cizaña y murmuramos a espaldas de las personas, sobre todo de quienes sentimos envidia, ¿verdad? Además, la amargura nos vuelve ciegos y sordos, de tal forma que muchas veces somos los últimos en reconocer que realmente tenemos un gran problema, aunque nos hayan dicho muchas veces, vea, debe ponerle atención a ciertas actitudes suyas. Gabriel, antes tocabas un punto ahí, digamos la negatividad, ¿verdad? Una persona suele ser muy negativa. ¿Cuándo? Vamos a ver, ¿cómo formulo la pregunta? ¿Puedo ser negativa sin necesariamente ser amargado? Puede ser, lo que pasa, digamos, es que casi siempre ese tipo de actitudes proviene de esta raíz. Y anteriormente que desafortunadamente es un estado común a la naturaleza humana, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, tenemos que ponerle demasiada atención, Uh-huh. porque tenemos que luchar contra esto, ¿no? Eh, Ya eh, que la amargura puede arruinar por completo nuestras vidas. Eso te iba a preguntar porque a veces, y creo que a la mayoría de personas les ha pasado en algún momento, tal vez tuvimos una discusión en el trabajo, en una reunión, no nos pareció la idea del otro compañero, compañera, se tomó un acuerdo en el que yo no estaba de acuerdo, valga la redundancia, ¿verdad? Y entonces me molesto, me enojo, ¿verdad? O me molesto con la persona por algo en específico. Y creo que a veces nos ha pasado que estamos, pero ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué me voy a enojar por esto, verdad? Pero como por no dar el brazo a torcer, uno sigue en esa conducta, ¿verdad? ¿Y qué tanto daño nos hace eso? Es increíble. Una de las preguntas súper importantes es precisamente ponernos a reflexionar cómo nos afecta la amargura. Nos afecta a nivel de nuestra salud en todo sentido, ¿no? Nos afecta a nivel físico, nos afecta a nivel psicológico, nos afecta a nivel social y espiritual. Voy a explicarlo, ¿no? Sí, una por una, tal vez para Claro, que por nos quede supuesto, más. ¿verdad? A nivel físico, puede llegar a precisamente deteriorar órganos tan importantes como el estómago, Ujú. los riñones, el hígado y el corazón. Eh, pudiera parecer increíble, pero de verdad todo lo que detona es vivir en un estado de amargura, ¿verdad? Ujú. Causa reacciones
químicas en el cuerpo que empiezan a deteriorar estos órganos y finalmente nos conducen al desarrollo de enfermedades crónicas. A nivel psicológico, Perdón, Gabriel, y por eso ahí que cuando vamos a consulta, siempre las primeras preguntas del médico, ¿verdad? ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Has estado bajo mucha presión? has estado bajo mucho estrés. Exactamente, ¿verdad? Sí. Y es por esa condición. Claro, a nivel psicológico nos mantiene no solo atrapados en un estado de amargura, ¿verdad? Ajá. Sino también puede atraparnos en un estado de ansiedad, depresión, estrés y hasta conducirnos finalmente, ¿verdad?, a conductas suicidas. Para darles un ejemplo, a nivel social, la amargura arruina nuestras relaciones humanas, las relaciones con nuestra pareja, las relaciones con nuestra familia, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo y amistades. ¿Por qué razón? Porque a nadie le gusta estar a la par de una persona amargada, ¿verdad? Y lo que pasa es que esa persona poco a poco se va quedando sola. Esa negatividad, eso te iba a decir, ¿cuántas veces escuchamos, uy, ya no me volvieron a invitar? O ¿por qué no me volvieron a invitar a tal? Ay, no, porque usted es un amargado, ¿verdad? Siempre dice cosas y entonces, ¿para qué le vamos a decir? Si siempre, si ya sabemos la respuesta. Claro, y a nivel espiritual se vuelve un obstáculo para cultivar una vida espiritual y una relación personal con Dios. Y finalmente la persona llega a un estado donde es como un muerto en vida. Qué buena expresión, un muerto en vida. Ajá. La amargura, tenemos que tenerlo claro, ¿verdad?, y aprender a verlo así. Nos arruina la vida y convierte la vida en un infierno. Y bueno, gracias a Dios, bueno, yo no me siento amargada, ¿verdad? Pero ¿cómo comparar la vida de esa persona con la de los demás? Porque usted apuntaba algo muy importante, es aquella persona que de una u otra forma vive envidiosa de lo que tienen los demás. Entonces, es la persona que no puede ver que nadie crezca, que nadie construya, que nadie sea feliz. Yo me acuerdo una vez, voy a poner el ejemplo, tenía una compañera y me dice una vez, me dice, ¿y usted no piensa comprar carro? Y le digo, yo ya sí, más adelante, ¿verdad? Tal vez un carrito que no me deje botada, dije yo, ¿verdad? Como dándole a entender que no me iba a tirar a comprar tal vez un carro de agencia o qué sé yo, ¿verdad? Sino algo que me pudiera transportar y todo. Y se vuelve y me dice, ya sí, porque para chocar. Y me quedo yo así, ¿quién compra un carro pensando en chocar? ¿Verdad? Es como que usted diga, me voy a casar para divorciarme, ¿verdad? Luego otro día llegué y le dice una compañera, qué bonita quedando, qué lindo collar. El collar era de la blusa, digamos, no era un aparte. Y en eso se queda viendo y dice, ay, no es suyo, es de la blusa. Y yo, pero la blusa es de ella. O sea, siempre le veía como ese punto, ¿verdad? Y entonces me llamaba mucho la atención porque es exactamente tal vez ese tipo de persona que estás describiendo, ¿verdad? Que antes ay, qué bueno, que sí, aprenda a manejar y compres el carrito y después otro carro más grande, cuando ya se siente confianza, no todo lo contrario, lo que uno tenía como esperanza, como meta, más bien se le vino abajo. Y otra cosa también importante de tener en cuenta es que la amargura no necesariamente se revela en la cara de las personas. Ajá. Por supuesto que uno puede darse cuenta rápidamente cuando una persona está amargada a través de su cara y de sus gestos, pero principalmente lo descubrimos a través de actitudes, como por ejemplo ese tipo de comentarios que antes mencionabas. Además, las personas pueden ocultar muy bien un estado de amargura tras una fachada, ¿verdad?, de sonrisa o una personalidad extrovertida, ¿verdad?
Pero finalmente, poco a poco, a través de actitudes, palabras y acciones, se va revelando esa raíz que está por dentro, ¿verdad? Y que se llama la amargura. Y Gabriel, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy amargado? Porque es más fácil que los demás lo noten, que soy una persona amargada, pero como Antes decir, estábamos diciendo que las personas en un estado de amargura, por lo general, son ciegas y sordas. ajá, Y eso es parte de lo que ahora vamos a hablar sobre qué podemos hacer con la amargura, porque precisamente el primer paso consiste en dar el paso para reconocer que yo soy una ajá, persona amargada, ¿verdad? Y eso no es fácil porque las personas amargadas están llenas de orgullo y ajá. egocentrismo, ¿no? Sí, porque tal vez todo el mundo me dice, ay, qué amargada, qué amargada, qué amargada, pero yo, es mi estado normal, diría yo. Sí, la gente hace ese tipo de Ujú, comentarios, pero de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es de un estado que ya llega a controlar el estilo de vida de la ujú, persona, ¿verdad? ujú. Y cómo enfrentarse a eso. Bueno, hay una serie de cosas que podemos hacer. Y, como te decía, el primer paso siempre consiste, ¿verdad?, en reconocer que tenemos un problema. Tan solo ese paso ya es muy difícil. Ujú, Repito de nuevo, ¿verdad? Em, es difícil porque cuando uno está amargado, ¿verdad?, em, aparte de la amargura, pues tiene otros problemas por dentro, ¿verdad? Y ajá, es una persona muy orgullosa, ¿verdad? Y le cuesta reconocer que uno es una persona amargada, ¿verdad? Pero dar ese paso, ¿verdad?, es una de las cosas que finalmente pues nos puede llevar, ¿verdad?, a una victoria sobre la amargura, ¿verdad? Otra cosa muy importante es aprender a comprender la dinámica de la amargura, ¿verdad? Es importante que nos preguntemos por qué nosotros nos amargamos. ajá, Y en realidad nosotros nos amargamos por situaciones que nos pasan, ¿no? Frustraciones, decepciones, ¿no?, y que finalmente las llegamos a procesar como una especie de ofensa, ¿verdad? Y se llegan a convertir como en una herida abierta, pero es porque nosotros convertimos el tema de que nos han ofendido, ¿no?, eh, o herido, ¿no?, en una especie de ídolo, ¿no? Y ujú, le comenzamos a dar todo nuestro tiempo, toda nuestra atención y toda nuestra energía, ¿verdad?, a esa situación que nos pasó, ¿no? ujú, Y la procesamos precisamente como una ofensa o una injusticia, repito y recalco, ujú. injusticia, ¿verdad?, que me hizo Dios, la vida o las personas. Y lo que hacemos para convertirlas en heridas abiertas es rumiarlas, Ok, darles vuelta, ¿verdad?, una y otra vez. Por eso decía que la persona comienza a darle vueltas a lo que le pasó, ¿no?, y lo convierte en lo más importante de su vida, ¿verdad? Se convierte literalmente en un ídolo, ¿verdad? Y la persona está ahí cocinando, ¿verdad?, eh, lo que la vida, lo que las personas y lo que Dios le hizo, ¿verdad? Menciono a Dios porque la gente quizá pudiera parecerle, ¿verdad?, ujú, exagerado, que uno se pueda amargar con Dios. Claro que sí. ujú, Hay millones de personas en el mundo entero que están furiosas con Dios, ¿no?, ujú, porque lo culpan de situaciones que le pasaron en su vida, ¿verdad? Se decepcionan con Dios, ujú, se enojan y se enfurecen, ¿verdad? Por eso lo mencionaba ahí, porque podemos amargarnos con Dios como con cualquier otra persona, ¿verdad? ujú. De ahí se dan un montón de preguntas, ¿verdad? Que ¿por qué a mí?
¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo, verdad? Si yo soy eso, yo hago tal cosa. Bueno, antes olvidé mencionar que las personas amargadas siempre están en modo víctima Ajá. y se ven como unas víctimas permanentes de la vida, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Es que siempre están dándole vuelta a lo que las personas, la vida, ¿verdad? Les hicieron, ¿verdad? Y eso te come, ¿verdad? Te desgasta, esa vibra negativa, ¿verdad? Porque como le digo, puedes darte cuenta y luchas contra eso, pero más bien alimentas esa amargazón, como dice uno, ¿verdad? Y, Exacto. Antes dijimos que esto es una raíz que afecta, ¿verdad? A toda la persona de manera integral, ¿no? Por supuesto, ¿verdad? Que una persona en amargura, ¿verdad? Va a seguir alimentando, ¿verdad? Ese estado, ¿verdad? Interior, precisamente rumiando todo lo que le pasó, que puede ser real y también imaginario, ¿verdad? En forma de suposiciones. La persona supone que alguien la hirió, ¿verdad? Que alguien tenía toda la intención de hacerle daño, ¿verdad? Y puede ser que no ayer, sea por así, ¿verdad? cierto, estaba en el trabajo y estaban comentando eso, ¿verdad? Que a veces uno, eh, alguna situación y lo manda a llamar el jefe y ya uno va maquinando, ¿verdad? Si me dice, le contesto tal cosa, ¿verdad? Va y llega y a veces como unos lo disimulan, otros no, ¿verdad? Está en la cara, va a la defensiva completamente y tal vez era un punto nada que ver con el tema y ya uno haciéndose suposiciones y demás. Sí, el ser humano tiende a hacer muchas suposiciones, pero en el caso de la amargura, la persona lo convierte en un hábito compulsivo, ¿no? Y siempre centrado en el tema de una ofensa o una injusticia, ¿no? Ajá. Hecha contra mí que yo no merecía, ¿no? Por ejemplo, digamos, los imaginarios, como en qué temas específicamente podría darse. Es que hay muchas personas que están amargadas con personas porque han vivido, han supuesto que las personas le hicieron eso, por ejemplo, adrede o con toda la intención, ¿no? Ajá. Y nunca han afrontado a las personas para saber si era cierto, ¿no? Es, por ejemplo, algo común, ¿no? Que puede llevar a una persona a un estado de amargura, ¿no? Muchas personas pueden vivir de suposiciones, imaginándose que, por ejemplo, digamos en un trabajo, Ajá. que tal persona no me soporta, ¿no? Que tal persona lo único que tiene contra mí es envidia, ¿verdad? Que tal persona lo único que quiere es, entre comillas, joderme, ¿no? Ajá. Ajá. Y así, pues las personas se amargan su vida, ¿verdad? Ajá. Y se vuelven esclavas de suposiciones, ¿no? Por supuesto, pueden haber también situaciones reales, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Alguna experiencia de abuso puede amargar a la persona si esa persona se centra, ¿verdad? Ajá. En lo que le hicieron, ¿verdad? Y sigue, ¿verdad? Centrada en ese tema de que lo que le sucedió fue injusto y que no tenía que haber sucedido, etcétera, etcétera, ¿no? Antes decía, bueno, el primer paso y sumamente importante y cuando se da es un gran logro, es el reconocer, ¿verdad? Que estoy amargado o amargada. ¿Cuál sería como el segundo paso? ¿Qué hacer después de? Antes lo estaba mencionando, hay muchos pasos, voy a mencionarlos. Después de reconocer que tenemos un problema de amargura, creo que sería muy importante aprender a comprender la dinámica de la amargura, ¿verdad? Ajá. Exactamente todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Hasta el momento, ¿verdad? Porque de lo que hemos hablado es precisamente la dinámica, ¿verdad? De la amargura, ¿verdad? Eh, Otro paso muy importante es que uno reconozca que finalmente quien alimenta la amargura no son los demás, ¿no? Eso no me. No es la vida, es uno mismo, ¿verdad? Ajá. Y aprender a reconocer que yo soy el responsable de este estado, ¿verdad?
es algo que me va a ayudar mucho, ¿verdad? Otra cosa que nosotros podemos hacer y que, digamos, a mí particularmente me parece importante, ¿verdad? Es aprender sobre el perdón y Ok. aprender a perdonar. Esto lleva su tiempo porque nosotros sabemos muy poco de ese tema, ¿verdad? Em, y lo vemos principalmente como un sentimiento, ¿verdad? Ok. Pero no lo es, sino que es una decisión, ¿no? Que yo poco a poco la convierto en una acción, ¿no? Comprometida, ¿verdad? Ujú. Y que finalmente me lleva a ser libre, ¿verdad? De este estado de amargura, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Eh, el perdón es una de las cosas que libera a las personas de la amargura, ¿verdad? Pero este es un tema que tenemos que abordar en otro programa porque es un tema que merece, ¿verdad? Revisión en detalle, ¿verdad? Otra cosa importante es que pasemos de las palabras a la acción, Ujú. porque nosotros podemos reconocer que tenemos un problema de amargura, pero sin embargo, ¿verdad? No hacemos nada al respecto, ¿verdad? Ujú. Muy importante hacer frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Si nosotros reconocemos la necesidad de cambiar, tenemos que tratar de hacer todo el esfuerzo que esté en nuestras manos para llevarlo a acciones, ¿eh? Y llevarlo a acciones, por ejemplo, es eh, reconocer la necesidad de ayuda y empezar a buscarla, ¿verdad? Empezar a Ujú. buscar toda la ayuda disponible, ¿verdad? Que pueda encontrar. Cuando buscamos ayuda, bueno, todas las personas somos distintas. eh, Nos cuesta más a unos que otros. Por supuesto, pero la verdad es que tenemos que enfrentar una realidad. A veces no podemos solos, ¿no? Ujú. Aquí Y nos hace, cuando ajá, nosotros no podemos solos, eh, pues es hora de reconocer que necesitamos de otras personas, ¿eh? La ayuda no necesariamente puede venir de personas profesionales, ajá, sino de otras personas que nos pueden servir de ayuda. ajá. Gabriela, aquí nos hacen una preguntita. Buenas tardes, saludos, dice Luis Enrique Solís. ¿Hay edad para la amargura? ¿Se da en personas adultas o se puede dar en niños y adolescentes también? No hay edad para la amargura. La amargura es un estado que puede atrapar a los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Ujú, no hay rango. No hay edad para la amargura. Qué importante esto, ¿verdad? Porque aquí, como lo dice Luis Enrique, eh, lo enfocamos a veces solo a la persona adulta mayor o al adulto, ¿verdad? Jamás lo vamos a imaginar en niños o adolescentes. Así es. Le puede pasar a cualquier persona, no importa la etapa de desarrollo en la que se encuentre. Qué importante también, usted mencionaba ahora antes, bueno, que la ayuda puede venir no necesariamente de profesionales, de otras personas. Eso es una red de apoyo. Exacto. Lo que pasa es que muchas veces lo que impide que busquemos ayuda es precisamente, ¿verdad? Ese orgullillo, ¿verdad? Que Ujú, cargamos por dentro, ¿verdad? Y que nos impide reconocer la necesidad de ayuda, ¿verdad? Porque podemos suponer que somos personas débiles, todo lo contrario, ¿verdad? ujú. Al reconocer que tenemos un problema y que necesitamos ayuda, ¿verdad? Empezamos un camino, ¿verdad? Como personas fuertes, de carácter. Otra cosa muy importante que quiero mencionar es que las personas que luchamos contra la amargura tenemos que aprender a adoptar una filosofía de la vida realista, ¿no? Ok. Porque muchas veces, desafortunadamente por malos aprendizajes, lo que aprendemos es que la vida, ¿verdad? Y las personas tienen que ser como yo quiero o yo espero, ¿verdad? Ujú, ujú. Y
la vida y las personas no son así. Todo lo contrario. Por lo general, las situaciones de la vida y las personas no van a ser como yo quiero o espero, ¿verdad? En el caso de las personas que luchamos contra la amargura, ¿verdad? Como somos muy impacientes, egocéntricas y orgullosas, todo lo queremos a nuestra manera, ¿verdad? Y por eso todo nos molesta, ¿verdad? Una lección de la vida que tenemos que aprender es que la vida ni las personas, por lo general, van a ser como queremos, ¿no? Sino que son como son. Por eso, hay una cosa que es tremendamente importante en este proceso de cambio y es la aceptación, ¿no? Aprender a aceptar que la vida y las personas no son como yo exijo, ¿verdad? Es algo tremendamente importante, ¿verdad? Para tener victoria, ¿verdad? Sobre la amargura, ¿verdad? Y por último, la más importante de las recomendaciones es que necesitamos procurar cultivar una vida espiritual. Es en una relación personal con Dios que tenemos libertad de la amargura, porque solo Él puede darnos la fuerza y el poder para afrontar esta lucha, ¿verdad? Contra la amargura, que puede ser una lucha para muchas personas de toda la vida, ¿verdad? Pero vale la pena porque, ¿verdad? En Dios está la principal solución. Hemos hablado un poco de, bueno, yo como persona amargada, ¿qué puedo hacer, verdad? ¿Cómo me doy cuenta si soy realmente amargada o amargada? ¿Qué puedo hacer? Hablemos un poquito, ¿qué puedo hacer yo si soy tu amigo, si soy tu pareja, si soy tu compañero de trabajo, tu familiar, y veo esas conductas, ¿verdad? En usted, ¿qué puedo hacer yo para ser parte de esa red de apoyo y ayudarle a salir de esa amargazón Una red de apoyo verdaderamente efectiva confronta a la persona, ¿verdad? Pero no lo hace de la misma manera que la persona amargada, ¿verdad? No lo va a hacer así, ¿verdad? Como muchas veces reaccionan las personas amargadas o como dicen las cosas las personas amargadas, ¿no? Con una persona amargada, pues necesitamos especialmente ser personas contacto, ¿verdad? Pero es fundamental confrontar a las personas con este estado, ¿verdad? Y con todas estas actitudes que antes describíamos, ¿no? Porque eso es lo que hace una verdadera red de amigos, ¿no? Confronta, ¿verdad? A la persona, ¿verdad? Y le acompaña con respeto, ¿verdad? Con compasión, ¿verdad? Pero también con firmeza, ¿no? A que pueda finalmente darse cuenta, ¿verdad? De el problema de la amargura. Importante en eso también que esa persona que desea hacer un cambio, bueno, o tratar de que la otra persona cambie, no lo va a lograr en un abrir y cerrar de ojos, como decimos, ¿verdad? No es algo que se da de la noche a la mañana. Muy importante mencionarlo, ¿verdad? Esto no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Estamos hablando de que para muchas personas que han estado por mucho tiempo en este estado, ¿verdad? Es una lucha de toda la vida, ¿verdad? Pero considerando las recomendaciones que hemos repasado acá, precisamente yo quiero decirles a las personas que hay esperanza, ¿verdad? Para salir de la amargura, ¿verdad? Y tener victoria, ¿verdad? Sobre este estado, ¿verdad? Es una lucha, ¿verdad? De toda la vida porque son estados comunes a la naturaleza humana, ¿verdad? No quiere decir que nosotros vamos a superar muchas cosas de hoy para mañana, ¿verdad? Muchos van a llevar su tiempo, ¿verdad?
lo más importante es que nosotros estemos dispuestos a hacer algo al respecto, ¿verdad? Se me vienen a la mente algunas imágenes que podemos encontrar en redes sociales. Por ejemplo, en un mundo tan consumista como el que vivimos hoy en día, ¿verdad? Donde las personas parece que ya no valen por lo que son, sino por lo que tienen. Eh, un día como hoy, algunos, ya el regalo no puede ser un chocolate, ¿verdad? Porque tiene que ser grande para que aquella persona me acepte, etcétera, ¿verdad? Se me vienen imágenes eh, como, recuerdo una que hay, no me acuerdo en qué país era, y que los niños, están unos niños, unos negritos de los más lindos, y con una chancleta se estaban tomando un selfie, la tomó un fotógrafo, ¿verdad? No era una cámara, ellos estaban haciendo así y eran felices con eso, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto hemos perdido eso? De valorar los pequeños detalles lo hemos perdido y hemos hecho que nuestra niñez desde ya también lo haya perdido. Así es, y lamentablemente, ¿verdad? Pues se ha convertido todo en algo muy comercial y centrado, ¿verdad?, en muchas cosas materiales, ¿no? Pero ahora que mencionabas una red de apoyo, ¿verdad?, precisamente puede ser un gran gesto de amistad, ¿no? Uh-huh. Uno de los mejores regalos puede ser brindar el interés por ayudarle a una persona, ¿verdad?, que está en este estado, ¿verdad?, que sinceramente pues no es alguien a quien a las personas les guste ni siquiera acercarse, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Tratar de ayudar a una persona amargada puede ser tremendamente difícil, ¿no? Es un reto. Lo que no nos damos cuenta es Uh-huh. que precisamente, ¿verdad?, la compasión que podemos darle a esa persona, ¿verdad?, es una de las cosas más importantes. El apoyo ahora que podemos dar a las personas puede ser una de las cosas más importantes que la inspire a cambiar, ¿no? Uh-huh. Gabriel, y podríamos preguntarnos, ¿se pasa la amargura? La amargura ¿Se es hereda? tremendamente contagiosa. Sí. Claro que sí. Y por eso estamos aquí hablando de este tema, ¿verdad?, porque es contagiosa, ¿verdad? Y precisamente, ¿verdad?, eh, podemos contagiar a otras personas con nuestra amargura, ¿verdad? Sí, porque siento yo que caemos como en el mismo papel, ¿verdad? Recuerdo una vez, estábamos en un lugar y siempre llegábamos y buenos días, y había un compañero que decía, ¿qué tienen de buenos? ¿Verdad? Y no es solo la frase, sino hasta el tono de voz, la forma en que lo dice, ¿verdad? Y entonces al principio uno empieza, ¿cómo que qué tienen de buenos? Nos levantamos y aquí y allá, ¿verdad? Ya después simplemente se ignora a la persona y entonces vamos cayendo como en el mismo papel. Exacto, por eso decía que es todo un reto acercarse a las personas amargadas, porque nuestra primera reacción es alejarnos de ese tipo de personas, ¿no? Más que hoy, pues le ponemos la etiqueta de personas tóxicas. Uh-huh. Detrás de esa persona tóxica está una persona amargada, ¿verdad?, que está atrapada, ¿verdad?, en un estado que le está arruinando la vida, ¿verdad? Nos dicen por aquí, el estrés es una raíz de la amargura. La salida para estas enfermedades es solo Dios, como bien usted lo dice. Así es. Así es. Sin duda alguna, es un tema complejo que se las trae, como digo yo siempre, ¿verdad? Porque, bueno, todos somos diferentes, no todos lo reconocemos. A mí me pasa a veces que me enojo por algo y después digo yo, ¿pero qué me pasa? Pero contarle el brazo a torcer, ahí sigue uno, ¿verdad? Y cómo cuesta, o sea, es un trabajo que, como usted lo dice, nos cuesta y nos lleva tiempo a unos más que a otros, pero
pero el orgullo nos gana. Lamentablemente en muchos casos puede ser así, ¿verdad? Pero como ya lo mencionamos, dejar el orgullo es el primer paso para encontrar salidas a este estado. Gabriel, cuando hablamos de salud mental, antes que usted decía, bueno, ahora todo el mundo es tóxico, tóxica, ¿verdad? Escuchamos mucho decir, bueno, lo que no me va a edificar, lo que no me va a hacer crecer, lo que no va a permitir que yo crezca como persona, como profesional, lo voy apartando. Y cuando digo apartar, aparto a personas también, ¿verdad? Porque mejor me separo de esas personas negativas, en fin. ¿Qué podemos hacer a nivel social? Porque sin duda la amargura nos está invadiendo. ¿Y qué podemos hacer? Que a veces uno ve, me llama mucho la atención algunos experimentos sociales. Aquí no se dan con tanta frecuencia como en otros países, ¿verdad? Pero ya los veo uno más. Recuerdo una vez en el parque de Ciudad Quesada que dos chiquillos muy jovencitos, hablemos de 17, 19 años, en un rango ahí, y andaban con un cartel y decía, regalamos abrazos. Si usted quiere, nada más pídalo, ¿verdad? Y la reacción de las personas, unos inmediatamente les dijeron que sí, otros hubo distancia y todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel social? Porque sí necesitamos cambiar. Bueno, nos falta mucho camino por recorrer porque en estos tiempos en que estamos, más bien cada vez más nos conducimos como personas egocéntricas, ¿no? Ajá. Ese es el problema, ¿no? Lo que no nos damos cuenta es que muchas veces las personas que consideramos más difíciles eh, tienen enormes carencias y necesidades, ¿no? Ajá. Y lo que necesitamos es cultivar compasión por las personas. En estos tiempos eso nos falta mucho. Ajá. Ajá. ¿Por qué? Por el egocentrismo en el que vivimos, ¿no? De sobresalir, de ser más que los demás, en fin. Ese es la compasión, ¿no? Como antes decía, lo que puede inspirar a una persona a cambiar, ¿no? Eh, Experimentar la prueba de que realmente, a pesar de yo ser una persona amargada, le importé a alguien. Ajá. Ajá. Y esa persona no se rindió conmigo, ¿verdad? Ajá. No es un trabajo de psicólogos, no es un trabajo de cualquier profesional de las ciencias sociales, es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos porque pues la amargura es algo que le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Y cualquiera que estemos en ese estado, ¿verdad? En el fondo, ¿verdad? Siempre nos gustaría, ¿verdad? Ajá. Recibir el apoyo de otras personas, ¿no? Y no que nos terminen haciendo a un lado, ¿verdad? Ajá. 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 Uno lo entiende porque la amargura, ¿verdad? Espanta a las personas, Ajá. ¿no? Eh, pero finalmente, ¿verdad? El apoyo de otras personas es algo crucial para que las personas que luchamos contra estos estados podamos salir adelante. Cuando, cuando hablamos de adultos, pues siento yo que es más reconocerlo, ¿verdad? Uno mismo, pero cuando hablamos de niños y adolescentes, eh, yo como madre, como padre de familia, digamos, que noto ciertas actitudes, ciertas conductas, cómo tratarlo, porque también me gana el sentimiento de mamá, podría decirlo yo. En esos casos, pues, digamos, las estrategias, las recomendaciones son diferentes. Ujú. En ese caso, pues, no podemos olvidar que el papel de los padres es crucial, ¿verdad?
y precisamente pues es muy importante que eh, los padres reciban psicoeducación en este tipo de temas para que y puedan abordarlo, ¿verdad? Con sus hijos, niños y adolescentes. Sí, Y se hace de otra manera, ¿verdad? A ajá, través de las situaciones diarias que pasan, los padres pueden eh, abordar a sus hijos eh, precisamente pues utilizando situaciones que les pasan diariamente, ¿verdad? ujú. Precisamente con el objetivo de eh, cultivar que los niños y adolescentes aprendan a identificar estas situaciones. En esos casos, pues se requiere mucho del apoyo de las personas adultas. Ajá. Sí sería recomendable también a veces, siento yo también como padres de familia, buscar ayuda profesional, ¿verdad? Porque como bien usted lo decía desde el inicio, se tiende uno a victimizar. Y cuando victimizamos, cuando se trata de hijos, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Más ahora en los centros educativos que se viven tantas situaciones de bullying y demás, entonces le encajamos el pobrecito, mi hijo, mi hija, ¿verdad? Y puede ser algo que se puede abordar de una forma diferente sin necesidad de entrar en estos temas. Eh, ya nos queda poco tiempo, bueno, yo quisiera algunas recomendaciones generales, porque, vamos a ver, siento que a veces la amargura nos tiende a confundir, ¿verdad? Y decimos, no, eso no es amargura, eso es que es negativo, o, eh, o minimizamos también, porque es un estado natural también de la persona, del ser humano. Bueno, hoy hemos repasado, ¿verdad? Ujú, Muchas recomendaciones. Mencionábamos antes que la amargura nos puede volver ciegos y sordos. ujú, Eh, en muchos casos podría ser útil y tal vez abrirnos a las opiniones de las otras personas. ajá, Por el mismo orgullo puede ser difícil, pero muchas veces tenemos que poner atención a lo que dicen otras personas de nosotros. Hoy pues decimos que la verdad lo que opinen los demás me importa un pepino, ¿verdad? ajá, ajá. Eh, y eso es la opinión generalizada que tenemos. Hay que tener cuidado porque eh, ese tipo de actitudes pues de alguna manera nos impide, ¿verdad?, recibir la realimentación que muchas veces podemos estar necesitando, ¿verdad?, Ujú, para empezar a darnos cuenta de que tenemos un problema, ¿verdad? Yo sé que hemos dicho que nos vuelve ciegos y sordos, pero para dejar de ser así, ¿verdad?, necesitamos pues eh, poner atención a lo que las otras personas quieren decirme, ¿verdad? ujú, Puede ser precisamente esa red de apoyo que nos quiere decir algo, ¿verdad?, pero ujú. nosotros seguimos ahí, ¿verdad? Seguimos ahí. Siempre hay ese autoanálisis, ¿verdad? Porque cuando a uno le dicen algo, uno dice, pero ¿por qué esa persona me dijo eso? ¿Verdad? Y, y, y creo que es una pregunta que cuando nos la hacemos realmente nos debe llevar a ese análisis y como dice usted, bueno, aprovechemos y hablemos con esa persona aparte. Aquel día me dijiste tal cosa, ¿por qué me lo decías? Podría ser como esa apertura a ese diálogo, ¿verdad? Y que tal vez me ayude a abrir los ojos. El primer paso siempre es aprender a reconocer que yo tengo un problema, ¿verdad? Cuando se da ese paso, ¿verdad?, es posible que estemos abiertos, ¿no?, precisamente a tomar en cuenta, ¿verdad?, la opinión de otras personas que quizá por mucho tiempo han tratado de decirnos cosas, ¿no?, Ujú, pero nosotros hemos estado cerrados por la amargura, ¿verdad?, y las ramas o frutos que tiene, ¿verdad?, como el orgullo, ¿verdad?, como el egocentrismo, ¿verdad? Son actitudes que nos impiden, ¿no?,
ese crecimiento personal que puede ser posible si nosotros nos abrimos a Dice, considerar a otras personas. dice por acá, son muchas las emociones, pero realmente hay que trabajar la amargura porque nos hiere enormemente e hiere a los demás increíblemente. Pongamos mucha atención a esto. Así es, eso es lo que hemos tratado de transmitir, pero también un mensaje de esperanza, ¿verdad? De que es posible, ¿verdad? Eh, luchar contra este estado, ¿verdad? Y tener victoria a medida que nos damos la oportunidad de madurar y crecer a nivel personal. A nivel de psicología, Gabriel, bueno, yo sé que trabajas en el Instituto Nacional de Aprendizaje, pero a nivel de consulta privada, por ejemplo, se ven muchos casos, digamos, de personas que lleguen por esta condición. El asunto, digamos, es que la amargura es un estado que recoge muchas emociones y sentimientos y está revuelto, ¿verdad? Con muchísimas situaciones. Ajá. Así que eh, yo diría, digamos, que pues es algo epidémico, ¿verdad? Que se pasa viendo demasiado, ¿verdad? Y antes olvidé mencionar como parte de la dinámica de la Ajá. amargura, ¿verdad? Siempre comienza por situaciones que nos frustran, que nos molestan, ¿no? Que nos enojan, ¿no? Que nos decepcionan, ¿no? Y es un proceso, ¿verdad? Porque el enojo se convierte, ¿verdad? En resentimiento. El resentimiento nos lleva al rencor, ¿no? El Ajá. rencor nos lleva a la furia, Una cadena. al odio y finalmente a la amargura, ¿verdad? Por eso siempre se ve en consulta, ¿verdad? Porque es un estado, ¿verdad? Final donde se revuelven muchas cosas, ¿no? Qué importante aquí, y aquí hacer un llamado, ¿verdad?, a las personas porque parece mentira, todavía a la fecha que estamos, escuchar personas, por ejemplo, que decir un psicólogo, ¿verdad? Ir a donde un psicólogo es para locos. Todavía uno escucha personas decir eso. Y qué importante es cuando tenemos la oportunidad de ir a consultar porque ocupamos sacar y nos damos cuenta. Yo nunca se me va a olvidar una vez que llevé a mi hijo y la primera cita fue conmigo, ¿verdad? Yo decía, pero yo lo traigo a él. ¿Por qué yo, verdad? Y entonces me explicaba, bueno, primero tengo que conocer y cuánto nosotros como padres les transmitimos a ellos. Y uno dice, pero yo nunca se lo he dicho, sí, no se lo he dicho verbalmente, pero como usted lo decía, mis comportamientos, mis actitudes, mis gestos, dicen mucho y transmiten mucho. Y a veces nos escudamos en eso, ¿verdad? Bueno, yo no necesito hablar, con solo que me ven la cara ya saben, ¿verdad? Y nos escudamos ahí. Y entonces, ¿cuánto tenemos que aprender de verdad? Porque cuando hablamos de las emociones, sí, son naturales, pero también tenemos que aprender a manejarlas. Así es, Wendy. Y por lo general, las personas tienden a afrontar la mayoría de situaciones de su vida solos, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que eh, puede presentarse la situación de que en algún momento de nuestra vida nosotros no podemos solos. Ajá. Y ahí es pues donde nos vemos en la necesidad de buscar ayuda, ¿verdad? Insisto, no tiene necesariamente que ser ayuda profesional, puede venir de otras fuentes, ¿no? Sin embargo, ¿verdad? Eso no quita, ¿verdad? El valor de la ayuda profesional, donde Ajá. precisamente podemos aprender una serie de cosas como las que hemos hablado hoy. Ajá. Y principalmente también el hecho, porque a veces yo quiero ayudar, pero llega un momento que uno dice hasta aquí, ¿verdad? Y depende de la situación o de las experiencias de la persona, se vuelve también muy desgastante para la otra persona. Entonces, si no soy profesional, no sé manejarlo.
puede darse también esa situación. Ujú. Hay casos en que el estado en que está la persona no puede ser abordado por su red de apoyo, ¿verdad? Y esa persona entonces puede llegar a necesitar una ayuda más especializada como la ayuda profesional. Ujú. Y en esos casos pues hay que considerarlo con atención. Ujú. Aquí es un llamado, de verdad, porque me preocupa muchísimo, realmente me voy como muy alarmada, ¿verdad? En el sentido porque, como bien lo decían en un comentario, a veces creemos que la amargura solo es en las personas adultas o adultos mayores. Y no, no hay edad, se vive niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, tengo que tener esa autoridad conmigo misma de decir, bueno, voy a alimentarme de cosas positivas, de esas vibras positivas, de esas personas negativas, o sea, no es dar la espalda, no es apartarlas, ¿verdad? Sí tengo que tener ese coraje de decir, bueno, que lo que esa persona no me vaya a afectar, pero más bien buscar las herramientas para ayudarle a esa persona y no apartarla. Así es, nuestra primera reacción es hacer a un lado a las personas amargadas. Sin embargo, pues aunque parezca paradójico, muchas veces son las personas que más necesitan ayuda, ¿no? Y la ayuda de una red Ajá, que no tire la toalla, ¿verdad? ajá. Sino que pues le brinde, ¿verdad? Una ayuda real, ¿no? El apoyo social es crucial para las personas, y es una de las cosas que cuando lo recibimos sinceramente nos inspira a cambiar. Tenemos aquí, Carlos dice, saludos desde Palmares, saludos a ustedes también. Eh, Cuando hablamos de ese apoyo social, tal vez pensar en buscar alguna actividad que me guste y con eso me exijo a pertenecer a un grupo, tal vez. Perfectamente puede ser una opción. Ujú, La amargura puede ser un estado que a uno lo lleve a aislarse ujú, de todo el mundo, ¿verdad? Obviamente para estar rumiando, ¿verdad? ujú. Las cosas que me amargan, ¿no? Y empezar a hacer lo contrario a lo que yo siempre he hecho, ¿verdad? Puede ser precisamente, ¿verdad? Parte de ese proceso de cambio. Ok. Bueno, Gabriel, se nos ha ido el tiempo. Sin duda, nos faltan programas, porque hay otras emociones también que hay que trabajar, que hay que trabajar, que van de la mano, sí, van de la mano, pero que hay que trabajar. A veces no todo lo que brilla es oro, dicen por ahí, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuántas personas viven, las vemos muy felices, pero es porque saben disimularlo, ¿verdad? Pero detrás de esa gran sonrisa, ¿verdad? Hay hay dolor, hay tristeza, hay un sinfín de emociones. Entonces, bueno, ya sabemos que a Gabriel no es la última vez que lo vamos a tener por acá, ¿verdad? Y agradecerte nuevamente que hayas venido al programa, que siempre nos trae temas sumamente interesantes, que siempre nos llevamos como esa espinita, digo yo, ¿verdad? Que hay que seguir trabajando en eso y que son temas que impactan porque no se tocan, no se abordan como debe ser ni con la familia, ni en el trabajo, ni en los medios de comunicación, y realmente eso es lo que ocupamos. Así es, tienes toda la razón, Wendy, y te agradezco de nuevo la invitación y muchas gracias a los radioescuchas. Gracias a ustedes que nos siguen miércoles a miércoles en Vivir para Existir aquí en su casa Radio San Carlos. Los esperamos la próxima semana con un programa más y otro invitado. Bendiciones.